Buenos días, estimados colegas. Eh, Vamos a explicar en este video la norma técnica ISO IS 22337, numeral 4 del control ambiental, tecnologías de la información, emitida por INACAL, Instituto Nacional de la Calidad de Perú. Esta norma, vamos a hablar primero sobre las siglas que lo conforman. ISO es una organización internacional de estandarización. La IS es una comisión electrónica internacional. Bueno, esta norma especifica los requisitos y recomendaciones involucradas tanto en el diseño, planificación, adquisición, integración, al igual que la instalación y operación y mantenimiento. Comprende 7 partes, de las cuales vamos a tocar la parte número 4 de control ambiental. El objetivo y campo de esta aplicación. Eh, la parte 4 aborda todo el control ambiental del centro de datos, basándose en los criterios de disponibilidad, seguridad y habilitación de la eficiencia energética. Algunos requisitos que va a tomar, como el control de algunos instrumentos como la temperatura, la humedad relativa, las partículas, movimiento fluido, vibración. De igual manera, la disposición del suelo y ubicación del equipo, seguridad física de los sistemas del control ambiental. Algunos términos y definiciones que está albergando es como una refrigeración adiabática, que consiste en un sistema que utiliza el principio de refrigeración por evaporación para reducir la temperatura del aire, así como piso de acceso, controles ambientales de confort y equipos de tecnología de la información y la humedad relativa, etcétera, como otros. De igual manera, también vamos a hablar sobre la conformidad y ver qué se tiene que cumplir para que se llegue a cumplir esa norma de control ambiental. Hablamos de 4 puntos importantes, como deber presentar una solución de control ambiental que cumpla los requisitos de los numerales 4 y 5 que posteriormente hablaremos en el video. También se debe presentar un enfoque de seguridad física que relacione con la solución del control ambiental que cumpla los requisitos del numeral 6. Igualmente, también se hablará en el video. Debe presentar una solución de habilitación de la eficiencia energética que cumple los requisitos del nivel de granularidad pertinente al numeral 7. Y de igual manera debe cumplir con las regulaciones locales incluidas en la seguridad. Voy a hablar acerca del control ambiental dentro de los centros de datos. Elementos funcionales. El sistema de control ambiental es una de las partes más importantes de la infraestructura del centro de datos. Estas deben de estar en una temperatura óptima, de la cual no deben de exceder la temperatura la cual debería de estar. Estas se van a dividir en primarios y en secundarios, de las cuales vamos a ver varios tipos de elementos eh, como bombas, como válvulas, filtros, etcétera. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos los requisitos y las recomendaciones que nos dan. Primeramente, como requisito principal, la tecnología disponible, la seguridad física y disponibilidad del centro de datos. Durante esta fase justamente de diseño se debe de establecer el requisito de número de cambios de aire por unidad de tiempo y presión de aire. ¿Qué se recomienda? Que siempre estén ventilados y que tengan una compresora. Control ambiental de espacio de centro de datos, de las cuales vamos a tener la instalación de entrada de edificación, la entrada de personal, su zona de carga o descarga y sobre todo el espacio del generador, incluyendo almacenamiento de combustible, la cual debe de tener siempre un ventilador, debe de tener también una calefacción anticondensación para los alternadores e interruptores y poseer obviamente una temperatura entre 0 y 10 grados centígrados. Ahora, lo ideal que estos centros de datos no deben de tener humedad, deben de ser seguras, detector de agua, deben de tener una temperatura óptima, debe de
tener como un detector, ¿no? De si es que hubiese problemas eléctricos, fallas con los equipos también, ¿no? Ahora, estos espacios de transformador siempre deben de contar con filtros antipolvo, la cual estas van a permitir su óptimo funcionamiento. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con el control ambiental de espacio del centro de datos, tenemos lo que es el espacio de distribución eléctrico. Aquí debemos tener en cuenta los siguientes requisitos. La temperatura debe ser mantenida de acuerdo a lo que asigne el proveedor. Como máximo debe ser 40 grados centígrados. También se debe proporcionar una ventilación natural y una calefacción anticondensación. En lo que es el espacio de telecomunicaciones, debemos tener un constante monitoreo a la temperatura y la humedad relativa, ya que la temperatura debe ser mantenida entre 10 grados centígrados y 30 grados centígrados, con la humedad relativa mantenida entre 20% y un 70%. También tenemos lo que es el espacio del distribuidor principal. Aquí debemos tener en cuenta que si el espacio se encuentra fuera de la sala de cómputo, se aplican los requisitos del espacio de telecomunicaciones, y si está dentro en sí de la sala de cómputo, se aplican los requisitos de los espacios de la sala de cómputo y espacio de prueba asociada. Ahora también tenemos lo que son los espacios de sala de ordenadores y espacio de pruebas asociadas. Se puede decir que es el control ambiental más importante, ya que aquí se hace un análisis descriptivo de lo que es la temperatura de operación, de la humedad relativa, y dentro de lo que es la calidad de aire tenemos el contenido de partículas, el contenido de bacterias y algunos contaminantes gaseosos. Ahora también tenemos lo que es el espacio eléctrico. En el espacio eléctrico se debe proveer una ventilación natural, se debe proporcionar una calefacción anticondensación y se debe monitorear la temperatura y humedad relativa constantemente. Tenemos lo que es también los espacios mecánicos, en el cual también se debe monitorear la temperatura y la humedad relativa. Y en este caso, si se colocaran en este espacio equipos eléctricos, se debe aplicar los requisitos del espacio eléctrico. Tenemos también lo que son espacios de oficina y espacios de sala de control, en el cual se deben aplicar los controles ambientales de acuerdo y al confort de su espacio. Y lo que es el espacio de almacenamiento y custodia, se debe monitorear lo que es la temperatura y la humedad relativa. Tenemos lo que es la colocación de equipos UPS. Como primera instancia tenemos lo que es estático y rotatorio. Aquí debemos tener en cuenta la temperatura, que debe mantenerse entre 15 grados centígrados y 35 grados centígrados. También que se debe proporcionar aire acondicionado con capacidad para la máxima salida de calor del sistema, y se debe proporcionar monitoreo de circuito cerrado para la temperatura y humedad relativa. Tenemos lo que es el UPS rotatorio y diésel, que se debe proporcionar ventilación adecuada para la combustión y para la refrigeración del radiador. Y los sistemas de almacenamiento de combustible deben ser monitoreados para posibles derrames. Y lo que son las baterías, se debe proporcionar una ventilación para evitar la acumulación de hidrógeno y debe ser alimentado de energía secundaria separada. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, mi nombre es Julio Quispe. Yo les voy a explicar algunos ejemplos de las 4 clases de sistema de control ambiental. Como bien sabemos, existen 4 clases: la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la 4 mejorada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta clase 2 es de ruta única sin resistencia, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de refrigeración de aire fresco con refrigeración adiabática. Este comprende un solo ventilador de entrada, una sola bobina de refrigeración suplementaria, un solo adiabático de sistema de enfriamiento, y todo esto está alimentado desde un solo sistema de energía eléctrico de ruta única, ¿no? Entonces, como vemos en el gráfico de abajo, este sería mi sistema. Entonces lo único que tenemos es esta alimentación, y si falla alguno de sus componentes, el sistema se va a apagar, ¿no? Entonces, lo que no se quiere es eso, ¿no?
Ahora tenemos la clase 3, ruta única de resistencia proporcionada por redundancia de componentes. Este sistema es lo mismo, es el sistema de refrigeración de aire fresco con refrigeración adiabática. Este comprende una matriz de redundante N+1 de ventiladores de entrada, una matriz redundante de N+1 de bobinas de refrigeración suplementarias, sistema de pulverización de refrigeración adiabático, todas alimentadas desde un sistema de energía eléctrico de ruta única que incluye redundancias N+1 en sus componentes claves, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, igual, tengo acá el sistema, este está alimentado por energía eléctrica y cuando, digamos, cuando se daña alguno de sus componentes, lo que ellos tienen es un componente de reserva. Entonces, lo que va a hacer de que el sistema siga funcionando hasta yo poder reparar este componente dañado, ¿no? Eso sería la diferencia con la clase 2. De igual forma tenemos la clase 2, multiruta, resistente y solución de reparación, operación simultánea, ¿no? Tenemos el mismo sistema de refrigeración de aire fresco con refrigeración adiabática, esta comprende una matriz de redundancia N+1 de ventiladores de entrada, una matriz de redundante N+1 de serpentinas de refrigeración suplementaria, una matriz redundante de N+1 de sistemas de pulverización de refrigeración adiabática, todos estos alimentados desde un sistema de energía eléctrica de ruta única que incluye la redundancia N+1 en los componentes clave, pero también tiene una ruta de entrega pasiva con conductores automáticos y manuales, ¿no? Entonces tenemos el gráfico de igual forma, tenemos la fuente, esto sería mi sistema, este de acá sería mi sistema, entonces lo que pasa es que, por ejemplo, cuando falla un sistema yo tengo mis componentes de reserva, en el caso, por ejemplo, que me fallen mis componentes de reserva, lo que voy a tener es una ruta pasiva que está compuesto por conmutadores automáticos o manuales, ¿no? Entonces la idea es que este sistema siga funcionando, ¿no? Entonces, esto sería la clase 4 y esta sería la clase 4 mejorada, ¿no? Multiruta, resistente, solución de reparación, operación simultánea y tolerante a fallos, ¿no? Entonces, este sistema de refrigeración, lo mismo, es el mismo sistema de refrigeración con aire fresco, con restricciones adiabáticas, ¿no? Este comprende igual, este sistema de refrigeración, cada uno con matriz no redundante N de ventiladores de entrada, matriz N de serpentinas de enfriamiento, suplementarios, matriz N de sistemas de pulverización de enfriamiento adiabático, cada sistema alimentado desde su propio sistema de energía eléctrica, de ruta simple que puede o no incluir N+1 de componentes clave, ¿no? Entonces, este N+1 son estos componentes clave que son los componentes de reserva, ¿no? Entonces, puede o no incluir, dice, ¿no? Entonces, pero lo que sí es, están alimentados cada uno, en este caso vamos a tener dos sistemas, o sea, mejor dicho, dos alimentaciones independientes para un mismo sistema, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, esta línea se me llega bueno, se llega a malograr, entonces tengo esta otra línea que va a hacer que mi sistema siga operativo, ¿no? Y pueda yo hacer las reparaciones en este caso, ¿no? Ahora bien, ya pasando a la seguridad física, según esta norma, por ejemplo, lo que nos indica es que todos los controles y equipos que comprenden el sistema de control ambiental deben ser en áreas de clase de protección 3 o superior, según lo especificado en el ISO, en este ISO, ¿no? Entonces tienen que ser, digamos, de la clase por encima, puede ser clase 3, puede ser clase 4 o la 4 mejorada, ¿no? En el caso, por ejemplo, dice de que cuando las vías estén colocadas en áreas de menor clase de protección, clase 2, entonces estas deben ser monitoreadas para accesos no autorizados, ¿no? Entonces, eso sería mi aportación. Muchas gracias.
Seguidamente pasaremos con el tema de disponibilidad. El sistema de control ambiental debe ser diseñado para apoyar la clase de disponibilidad seleccionada. Se definen 4 clases de sistema de control ambiental de disponibilidad creciente, que son clase 2, clase 3, clase 4 y clase 4 mejorada. Cabe mencionar que también existe una clase 1, pero esta no tiene significado y no existen requisitos específicos. Pasando a lo que es la clase 2, es la ruta única sin resistencia. El sistema por completo tiene que apagarse perdiendo su capacidad funcional. En el gráfico podemos observar cómo este tipo de ruta única funciona como un interruptor que o bien está encendido o bien está apagado. En la clase 3, ruta única de resistencia proporcionada por redundancia de componentes, un fallo en la ruta no resulta una pérdida de capacidad funcional, porque están incluidos componentes que suplantan a los dañados en el conjunto. En el gráfico podemos observar cómo existe algún componente dañado o en reparación, pero esto no impide la correcta funcionamiento del sistema, ya que se tiene un componente de reserva que se usa en caso de contingencia. Ahora, en la clase 4, multiruta resistente y solución de reparación, operación simultánea, el sistema no se detiene ni se apaga, porque se tiene suficientes componentes de reserva en cada subconjunto. Además, permite la reparación, no necesita el apague del mismo. Ante una falla mayor, existe una ruta pasiva que permite el inmediato encendido del sistema. En el gráfico se puede observar cómo los componentes llegan a estar dañados o en reparación, y ante tal situación se puede observar que existe una ruta pasiva directa con el sistema operativo. De tal manera, el sistema en ningún momento llegará a estar inactivo. Por último, tenemos lo que es la clase 4, ruta única mejorada. Es una multiruta resistente, solución de reparación, operación simultánea y tolerante a fallos. Cualquier falla del sistema no repercutirá en el funcionamiento de todo el sistema. Además, el mantenimiento tampoco necesita que el sistema se dé de baja. En el gráfico se puede observar cómo en este caso se tienen dos subsistemas. Ambos subsistemas están completamente desligados uno del otro. Por lo tanto, el sistema operativo siempre va a estar en operación, ya que cada subsistema no depende del otro. También tenemos que mencionar lo que son los espacios excluidos de la clasificación de disponibilidad. Estos son instalaciones de entradas a la edificación, entradas del personal, zonas de carga y descarga, espacios de generador, espacio de transformador, espacios de distribución eléctrica, espacios de telecomunicaciones, espacio eléctrico, espacio mecánico, espacio de sala de control, espacios de oficina y espacios de almacenamiento y custodia. También tenemos que mencionar que el espacio de distribución especial es la sala de cómputo, que es el espacio más importante desde una perspectiva de control ambiental. Continuando con la exposición, tenemos el punto 8, que es la habilitación de eficiencia de energía. Esta nos establece requisitos y recomendaciones, con implementaciones opcionales según se requiera, en relación a los siguientes aspectos relacionados con el diseño, planificación e instalación del control ambiental de las instalaciones e infraestructuras. Continuando, tenemos la medición de temperatura. La temperatura externa. Para esta se debería usar un sensor de temperatura externa situado lejos de los escapes de edificación y luz directa del sol. En cuanto a la temperatura de la sala de cómputos, esta debe ser monitoreada. En un ambiente refrigerado por el aire, la temperatura varía según la ubicación. Cuando se usa recintos enfriados por líquido, se debe monitorear la temperatura del líquido refrigerante. En cuanto a la temperatura del aire de suministro, tenemos el nivel 1, que la temperatura del aire de suministro debe medirse con un solo sensor colocado en la proximidad del equipo de TI. Cuando se utilice, la temperatura de pasillo frío debe medirse en una sola ubicación por pasillo. En cuanto al nivel 2, el aire de suministro debe medirse en 2 puntos. La temperatura del pasillo frío debe medirse en cada 5 gabinetes o bastidores de rack en cada pasillo.
En cuanto al nivel 3, debe medirse mediante un sensor por equipo armario o bastidor de equipo situado en concordancia con el método de enfriamiento elegido. Siguiendo tenemos la temperatura de aire de retorno. El nivel 1 debe medirse con un único sensor colocado en la proximidad de la entrada del equipo de refrigeración. El nivel 2 debe medirse con un único sensor colocado en la proximidad de la entrada de refrigeración y un sensor en la parte posterior de un gabinete o bastidor. En el nivel 3 debe medirse con un sensor único colocado en la proximidad de la entrada del equipo de refrigeración y un sensor por gabinete o bastidor rack, de equipo situado en concordancia con el método de refrigeración elegido. Luego tenemos la temperatura del pasillo frío. Esta temperatura debe medirse para regular el pasillo frío. En cuanto a la temperatura del pasillo caliente, en el primer nivel, cuando se use, se debe medir la temperatura del pasillo en un solo lugar por pasillo. En cuanto al nivel 2, en caso que se use, se debe medir la temperatura en cada 5 bastidores en cada pasillo. En cuanto al nivel 3, debe medirse en un sensor por bastidor de equipo, ubicado en concordancia con el método de refrigeración elegido. Continuando tenemos la medición de la humedad relativa. En cuanto a la humedad relativa externa, el sensor de humedad relativa deberá ser ubicado en el mismo sitio con el sensor de temperatura. El resultado de este sensor debe ser ingresado en el sistema de control del centro de datos. En cuanto a la humedad relativa de la sala de cómputo, en cuanto al primer nivel, se debe medir la humedad relativa en la sala de cómputo en las mismas ubicaciones de las temperaturas de aire de suministro. El nivel 2, de la misma manera, en las mismas ubicaciones del aire de suministro en cuanto según nivel. Y en el nivel 3 se recomienda instalar un sensor de punto de condensación donde se mide la humedad relativa o para calcular un punto de condensación de datos de temperatura y humedad relativa. Medición de la humedad relativa. En la humedad relativa externa, debe ser medida y monitoreada y debería usar un sensor de humedad relativa externa ubicada lejos de los escapes de la edificación y la luz solar directa. El sensor de humedad relativa deberá ser ubicado en el mismo sitio con el sensor de temperatura. El resultado de este sensor debe ser ingresado en el sistema de control de centro de datos. Es un sensor único y es necesario para los dos niveles, 2 y 3. Y en la humedad relativa de la sala de cómputo hay 3 niveles. Uno de ellos se debe medir la humedad relativa de la sala de cómputo en las mismas ubicaciones que la temperatura del aire y del suministro. También se recomienda combinado para la temperatura de humedad relativa. El nivel 2. Se debe medir la humedad relativa de la sala de cómputo en las mismas ubicaciones que la temperatura de aire y suministro. También se recomienda un sensor combinado para la temperatura de humedad relativa. En el nivel 3 se recomienda instalar un sensor de punto de condensación donde se pueda medir la humedad relativa y para calcular un punto de condensación de datos de temperatura y humedad relativa. Y en la medición de precisión de aire, en este punto se instale un piso de acceso en el diseño del sistema de control ambiental y debe considerar los requisitos para el mantenimiento de la precisión estática bajo el piso de acceso. También debe determinar los requisitos para el flujo de aire de todos los puntos de piso de acceso. Y en la otra etapa que es la calificación del flujo de refrigerante, donde el diseño del sistema de control ambiental dependa del movimiento de fluidos, se debe instalar medidores de flujo refrigerante. Y también se recomienda medir el flujo de masa refrigerante con el fin de utilizar los datos para hacer el seguimiento, así mejorar la operación del sistema. Y en la remoción de calor, este diseño del sistema de control ambiental debe determinar el requisito y calcular la remoción de calor con fin de utilizar los datos para hacer seguimiento y las optimizaciones unidades de refrigeración. Y el otro punto es el aire exterior. En este punto, el área exterior
se introduzca al espacio del centro de datos. Para los propósitos de control ambiental, se debe colocar los sensores para la temperatura de humedad relativa y en la entrada de aire. Y en la provisión de alarmas deberá constituir en 2 puntos fijos superiores y en 2 inferiores ante cualquier parámetro para proporcionar la advertencia de alarmas y críticas. Y en el último punto es requisitos de la medición por nivel de granularidad. En este punto nos muestra un cuadro que nos da requisitos y también está clasificado por 3 niveles. Bueno, básicamente vamos a hablar ahora de los anexos. Primero el anexo A, que son las metodologías de distribución para la temperatura de aire y control de un espacio de sala de cómputo, donde nos da recomendaciones para los gabinetes y para los pasillos y también para la altura del piso de entrada, ¿no? Es vital utilizar paneles lisos en espacios vacíos del gabinete para evitar que el aire caliente recircule hacia el equipo activo. Como les dije, estas son recomendaciones que da esta especificación técnica para evitar el sobrecalentamiento de los sistemas de datos y los equipos de cómputo que estén en racks. Lo que siempre se quiere es redirigir el aire caliente y hacer que el aire refrigerado o el aire frío recircule en todo el ambiente, ¿no? La altura de piso de acceso está de acuerdo a esta tabla y como pueden ver es de acuerdo a los metros cuadrados y nos da una altura de piso por carga de calor por gabinete o bastidor. Entonces, son recomendaciones en general para tomar en cuenta, como las baldosas de piso perforadas, que también nos dice que son cruciales ponerlas en algunas áreas para dirigir el aire frío. Y después también nos da el uso de baldosas de piso perforadas con amortiguadores, que si bien es necesario reemplazar las baldosas sólidas al cambio de Petit, nos dan suficientes ventajas como para considerarlas, ¿no? Una de ellas también puede ser operar con diferentes ajustes en concordancia y de acuerdo a las necesidades del equipo que estemos poniendo en la baldosa, ¿no? Ahora, también nos habla de los pasillos fríos y los pasillos calientes, donde básicamente los pasillos fríos es poner los racks uno frente a otro y los pasillos calientes cuando los racks están acomodados de espaldas, ¿no? O apoyados uno contra otro. Básicamente nos da recomendaciones para evitar conseguir que el aire fugue rápidamente y que evita que se extraiga el calor suficiente, ¿no? Lo que queremos al final es que el refrigerador ingrese en todos los equipos y evitar su sobrecalentamiento para tener una sala de cómputo adecuada. Tanto para los pasillos fríos como para los pasillos calientes nos dan sistemas de contención. También para los gabinetes cuando se retorna a la sala y el suministro de sala cuando el gabinete contenido retorna al bastidor. También cuando el gabinete contenido suministro de bastidor retorna, esencialmente. También para la refrigeración de las puertas posteriores, para los circuitos cerrados de gabinetes y para cuando el gabinete retorna a la sala. Entonces, hay muchos tipos de metodologías que recomiendan los anexos en esos sistemas de contención para que nosotros podamos estar en cuenta. Para los conceptos de sistema de control, básicamente en este anexo B se habla de regular y controlar los sistemas de administración de edificación de los centros de datos. Y nos dan conceptos para tenerlos en el módulo de control y que nos sean familiares e incorporarlos directamente en los sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos conceptos como para el control de temperatura, para el área de retorno, el control de temperatura de suministro, para el suministro de aire, la combinación de control de suministro y temperatura de escape, el suministro de aire y la humedad relativa, y la proporción del aire con el exterior. Todos estos conceptos los dan los anexos, básicamente para tener idea de qué estamos hablando en todo momento en la especificación técnica, ¿no? Y tener en cuenta estos conceptos también para metodologías después, en las que se pueda implementar para tener un mejor control en nuestras salas de cómputo y en la refrigeración en general del ambiente. Bueno, eso sería todo por nosotros. Esperamos que les haya gustado y no se olviden de dejar su like.